Esta es Santa Fe, mi ciudad. Recuerdo un tiempo en que cada casa habitaba una radio y de allí surgían las voces y canciones que quedarían impregnadas en nuestra memoria. Luego la televisión, a través de su pantalla, nos abrió la ventana para que el mundo sea un lugar más cercano. El entretenimiento estaba en la comodidad de nuestro hogar. Transmite LT82, TV Canal. Cuando caía la tarde, el canillita del barrio traía el diario y con él los sucesos del día. Hoy existe internet y redes sociales, pero lo más importante es que aún tenemos personas apasionadas por comunicar, escribiendo, hablando a un micrófono o a una cámara, aunque algunos de ellos estén medios locos. Estani, ¿listo para emprender el viaje? Claro que sí, Gustavo. Gracias por la invitación, amigo. Estani, ¿cómo fue que empezaste con esto de los medios? ¿Qué edad tenías? ¿Te acordás? Sí, creo que empecé, digamos, en los últimos años de la secundaria, cuando se despertó en mí, creo, una vocación lectora que no había tenido antes. En la casa de mis viejos y de mis abuelos había muchos libros de un tío mío exiliado que vive en Barcelona, de mis viejos, y bueno, de mis hermanos más grandes. Y en un momento dado de mi vida empecé a leer de manera más regular y más interesada. Y siempre leí libros, pero también me gustaban mucho las revistas, los diarios y demás. Y creo que ahí, en esos últimos años de la secundaria, empezó a despertarse, como te digo, una vocación que después traté de canalizar cuando me inscribí en la universidad para hacer la licenciatura en comunicación. Y a partir de ahí, digamos, siempre tuve un interés bastante marcado por los medios en general, por los medios de comunicación. Siempre orientado, te diría, Gustavo, a la práctica de la escritura, más que nada, más que a los medios electrónicos o radiales, y menos a los digitales, que en ese momento eran algo inexistente, ¿no? Y yo te diría que siempre me atrajo la lectura, por supuesto, la posible práctica de una escritura en algún momento de mi vida. Como siempre se dice, un lector es un escritor en potencia, o es alguien que siempre tuvo la fantasía de alguna vez poder hacer algo parecido a los escritores que lee, ¿no? Hay un fenómeno de imitación que siempre se da. Por eso se dice que los que empiezan a escribir siempre primero imitan a alguien, ¿no? Y entonces ese fue el proceso. Yo terminé la universidad muy chico, a los 23, 24 años, y enseguida me surgió la posibilidad de acceder a una pasantía en el litoral y también de empezar a trabajar en la Universidad Católica de Santa Fe. Entonces fue un proceso como muy natural y muy rápido, bastante rápido, porque yo además entré al diario, como te digo, siendo muy, muy joven, y por una serie de circunstancias enseguida o al poco tiempo empecé a firmar notas, que era algo poco usual en ese momento. Y a partir de ahí siempre estuve vinculado a los medios de comunicación, desde la práctica periodística y también desde la parte académica, que yo siempre también trabajé en docencia, en investigación, digamos, ¿no? Entonces, te diría que mi vida estuvo atravesada por ese interés y bueno, gracias a Dios o a las fuerzas del universo he podido ir construyendo una carrera en ese sentido, digamos. Estani, voy hacia atrás un poquito en el tiempo porque me gusta pintar esa adolescencia, verla. ¿Te acordás algunas tipo de novelas? Porque por ahí nosotros estamos en una generación cercana, y si por ejemplo a mí me preguntan, yo tengo que decir, no sé, Sandokan, cosas por el estilo, Julio Verne. O sea, ¿vos te acordás qué tipo de literatura tenías? Sí, me acuerdo muy, muy bien porque, mirá, me acuerdo en particular de 2 o 3 colecciones. Una es la colección Iridium, que creo que eran los libros de tomo amarillo, donde estaban esos clásicos, Jack London, Emilio Salgari, Julio Verne, Conan Doyle, bueno,
y algunos más, creo que Stevenson también, que eran, digamos, nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero eran los grandes novelistas del siglo XIX, que llegaban a nosotros muchas veces en ediciones también ilustradas. Sí. A mí y a mis hermanos nos gustaba mucho la historieta también, leía mucho, el otro día me acordaba por la muerte de Robin Hood, de Nippur de Lagash, Claro. bueno, Kino, Caloi, es decir, yo creo que había, bueno, esa colección, y por otro lado, no sé si te vas a acordar, la de Elige tu propia aventura, Claro. que fue también en un momento dado muy reconocida, muy popular, sobre todo creo en los adolescentes, ¿no? Y yo, digamos, el recuerdo que tengo, viste que se dicen que uno mama las cosas en su casa, ¿no? Entonces, yo creo que en mi casa todos leían y todos estudiaban y uno un poco absorbe esa influencia. No había tanto desarrollo de los medios electrónicos, entonces mi idea es esa. Además, mi mamá dibujaba y mis hermanos, bueno, todos dibujábamos también, ¿no? Entonces creo que había una cuestión muy fuerte con lo que podemos llamar la cultura impresa, ¿no? La cultura impresa, con el papel para leer, para dibujar y para consumir. Me acuerdo particularmente de esos libros, por supuesto Sandokan y todos estos que mencionaste, Que nos permitían viajar a un montón de lugares. que nos permitían viajar y que cuando uno le prestaba un poco de atención te volaban la cabeza, porque era realmente uno lo podría leer hoy, digamos, todas esa cosa que es un poco la novela de aventuras. Mira, me estoy acordando ahora un libro que me gustó muchísimo cuando era chico, que se llama Miguel Strogoff, que es de Julio Verne. Claro, exacto. Ahora se me escapan otros nombres, pero digamos, eran esas colecciones. Historia de cosacos. Historias de cosacos. Tan lejanas y que Los viajes de Marco Polo. Claro. Todos esos libros que eran, como vos muy bien decís, eran viajes en el tiempo y en el espacio, digamos, que eran absolutamente fascinantes, ¿no? Y yo creo que eso va forjando, ¿no? Va forjando una visión del mundo, un amor por la literatura y por las letras, y eso, yo, a ver, así como leía Verne, me compraba el gráfico, o sea, coleccionaba el gráfico en ese momento. Y el gráfico, vos decís, claro. ¿cómo? Claro, pero el gráfico tenía en ese momento coberturas, yo no me voy a olvidar nunca, de Ernesto Cherkis Vialo o Claro. de, creo que estaba Horacio Pagani en ese momento, de periodistas deportivos, pero periodistas deportivos de fuste, Gustavo, Sí. que hacían unas crónicas fabulosas, Claro. de 5 o 6 páginas sobre, no sé, el viaje de Fangio a correr de Fangio no, de Monzón o Sí, de una algunos- narrativa importante. una narrativa que es, claro, es un poco, bueno, no sé, la narrativa de Panzeri, de los grandes periodistas deportivos, Sí. que tenían una prosa espectacular, digamos, Claro. ¿no? Entonces, yo creo que me fui forjando como en esas dos cosas. Después, un poco más grande, digamos, la lectura de diarios que tenían, como hablábamos recién fuera de aire, de diarios que tenían mucha firma de autor, o sea, mucha carga autoral, Ujú. ¿no? Sí. De grandes periodistas, desde Página 12 a La Nación, digo, más allá de los tintes ideológicos que cada uno pudiera tener. Lo que quiero decir es que los diarios, no digo que en todos haya desaparecido, pero tenían una enorme carga de notas de opinión firmadas, y firmadas por grandes periodistas, grandes cronistas y grandes literatos muchas veces, ¿no? Ujú. Y a propósito de eso también, a mí siempre me interesó muchísimo, de hecho he trabajado bastante los cruces entre el periodismo y la literatura, ¿no? Que es el periodismo literario, el periodismo Ujú. narrativo, que son cruces y préstamos, como se dice, muy interesantes, porque, digamos, hay cosas que la literatura absorbe del periodismo, en la síntesis, en la capacidad para describir un acontecimiento, y elementos que el periodismo toma de la literatura, ¿no? Ahí tenemos el caso de García Márquez, es el más emblemático de Claro. esa combinación, pero hay muchísimos otros, ¿no? Roberto Art, el propio Mansilla, bueno, Vargas Llosa y tantos otros, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que ahí se fue formando en mí esta idea, y después yo siempre desde muy chico tuve la idea de que me gustaría tratar de publicar, digamos, ¿no? De Escribir algo. De escribir algo, qué sé yo, no sabía qué, digamos, pero de escribir algo, y bueno, yo en un momento dado, ya trabajando en el diario, bueno,
trabajaba mucho en la parte de espectáculos, haciendo crónica de espectáculos y demás. Sí. Discúlpame, bueno, contaste que empezó tu instancia de formación y tuviste la posibilidad de ir al diario, a trabajar al diario electoral, ¿no es cierto? Exacto. De una empresa reconocida en la región y si no en el país. Sí, claro. ¿Y cómo fue ese primer día cuando entraste a la redacción? Que estaba ubicada en Boulevard y 25. Boulevard, En 25 Boulevard. Bueno, fue muy buena porque yo entré a través de una pasantía, o sea, fui como recomendado y me acuerdo hasta el día de hoy me atendió alguien que todavía el día de hoy es mi amigo, que es Roberto Schneider. Roberto Schneider era en ese momento jefe de espectáculos, creo que fue después, no me acuerdo. Y Roberto fue muy cordial y muy amable y me fue guiando y ayudando porque, viste, uno cuando entra en un lugar nuevo no conoce a nadie. Y yo creo que me adapté rápidamente y tuve en María del Carmen Caputo, quiero nombrarla, que estaba a cargo, estaba como jefa de la sección en la que trabajaba Roberto, una persona que me ayudó muchísimo, que me apoyó, que me alentó a escribir notas firmadas. Y entonces encontré ahí un espacio en el que yo lo agradezco, realmente lo agradezco, en el que se me permitió crecer. Y después yo en ese momento, además de estas cosas que te digo, estaba en un momento dado, empecé a hacer la producción del programa del Peiso, Peisapping, con mi amigo Nicolás Peisojovic, quiero mencionarlo también. Y ahí se dio algo que fue medio fortuito, pero que funcionó bien, que es que al programa de Peiso iban muchos artistas, músicos, hombres de teatro, escritores, lo que sea. Entonces a mí se me ocurrió empezar a aprovechar ese espacio para hacer las entrevistas para el diario. Entonces fue una cosa que se fue retroalimentando, ¿no? Y después al poco tiempo, un tiempo después, yo le propuse a Gustavo Vittori, que también quiero mencionarlo y que fue también muy generoso conmigo, le propuse crear una especie de sección en las páginas de opinión del diario que se llamaba Anotaciones al Margen y que compartimos con Néstor Fenoglio un tiempo, que era una especie de tipo las aguafuertes porteñas de Roberto Arlt, o sea, esa cosa de, como te decía recién, de combinar periodismo y literatura, porque a mí me interesaba tener una rutina de escritura de notas de opinión que vayan por fuera de la urgencia noticiosa, digamos, casi como para despuntar el vicio, ¿no? Y entonces yo todos los domingos publicaba una nota, todos los domingos durante años, ¿no? Durante años. Y entonces, bueno, obviamente en un momento dado reuní parte de ese material y lo presenté a la Universidad Nacional del Litoral para publicar un libro que fue finalmente mi primer libro que salió en el 2014. ¿Y el nombre de tu primer libro? Se llama Miscelánea Breve. Miscelánea Breve. La miscelánea es un texto compuesto por partes diversas, ¿no? Como si fuera una mezcla, digamos, ¿no? Se llama miscelánea porque yo trabajo un poco ese género que es, algunos lo llaman géneros difusos, géneros híbridos, que tiene que ver mucho con el ensayo también, ¿no? Con el ensayo de la combinación de cosas. Qué bueno eso que contaste y ese reconocimiento a personas que a todos nos ha pasado que nos han dado una mano siendo jóvenes y nos han formado, nos han encaminado, nos han dado, a veces hasta con un simple consejo nos ha servido para poder encaminarnos en el trabajo de los medios o en el que sea. Porque cuando uno es muy joven, digamos, no capaz que no tiene real dimensión de las cosas. Yo en esas personas que te digo y en otras tantas que podría nombrar, realmente encontré primero personas con las que se podía trabajar muy bien, que como vos bien decís, eventualmente te aconsejaban o te ubicaban en tiempo y espacio cuando fuera necesario, pero que fueron receptivas ante un montón de iniciativas y que bueno, por eso te digo, o sea, la posibilidad de que te permitan firmar y escribir tus notas es una cosa que yo realmente valoro muchísimo. Y aparte en un ambiente de trabajo que era muy agradable, digamos, ¿no? Porque creo que todos había una energía en ese momento muy fuerte de producir, de generar cosas todo el tiempo, ¿no? Te iba a preguntar,
Bueno, y fuiste ocupando otros, digamos, como cargo en distintas secciones dentro del diario. Claro, yo tuve una primera etapa que estuve dedicado sobre todo a la parte de espectáculos, en donde básicamente lo que hacía, además de información general, era mucha cobertura de espectáculos. Durante mucho tiempo iba mucho a ver y escribía algo al respecto y hacía muchas entrevistas también. Eso durante bastante tiempo. ¿Te gustaba hacer ese trabajo? Me gustaba, pero lo que creo que nos pasa a todos, lo hice durante mucho tiempo. Vos pensabas, Gustavo, que yo viernes y sábado casi siempre los tenía ocupados con cosas que me encantaba, porque yo después volvía y escribía, me encantaba quedarme a la noche, viste, esa cosa noctámbula que cuando volvía del evento, lo hice mucho tiempo y me parece que hay ciclos también, claro. ¿no? Es como, yo en un momento sentí que se había cumplido un ciclo, después nacieron mis hijos y entonces los movimientos como que sentí la necesidad de un cambio. Creo, insisto, no sé cuánto tiempo lo habré hecho, pero ponele que 10 años estuve ocupado en eso. Y entonces en ese momento, bueno, como que pedí el traslado a la sección de opinión, seguí escribiendo, seguí editando también en parte la sección de opinión y trabajando ahí. Y ahora estoy más bien haciendo una especie de trabajo de editor general, digamos. Y cuando cuando trabajabas en la parte de opinión, ese tipo de opinión era sobre la sociedad, sobre política, ¿sobre qué está enfocado? Bueno, hay de todo, porque es una sección que tiene 2 páginas diarias y a veces más eventualmente, o en algunos momentos tuvo más. Entonces, esa sección tenía en su momento algunos columnistas fijos, que podía ser de política o de economía o de filosofía o lo que vos quieras imaginarte, y otros columnistas que no estaban fijos, sino que eventualmente escribían. Lo que hacíamos nosotros era, por un lado, recibir mucho material desde diversos lugares con la pretensión de que se publicaran, y por otro lado nosotros convocábamos a columnistas de todo tipo. Como siempre sucede, en general, digamos, la cantidad de textos posibles superaba el espacio papel, ¿no? Eso de alguna manera se resolvió o se puede resolver en los medios digitales, donde no tenés la limitante del espacio, ¿no? Y el diario durante muchísimos años, bueno, por supuesto todavía hoy, es un espacio en donde escribe muchísima gente, obviamente no solo periodistas, sino historiadores, políticos, empresarios, ¿no? De todo. Y eso se sigue manteniendo. Yo ahora estoy colaborando con Joselina Pilati, que es la encargada de la página de opinión del diario. Pero básicamente era eso, era conseguir o recibir el material, editar ese material y eventualmente yo publicaba también mis textos, digamos, ¿no? Yo recuerdo que cuando leía algunos textos que llevaban tu firma, me pasaba lo que le puede pasar a cualquier persona que escucha radio, por ejemplo, y se imagina el aspecto físico del locutor o la locutora. Y yo siempre decía, la firma Estanislao Jiménez Corte, yo decía, y veía la calidad, Muchas gracias. la calidad de los textos, y yo decía, este debe ser un señor muy mayor, calvo, con una pipa, y escribiendo, Barba. Y escribiendo en una Remington. ¿Vos sabés que? Y la sorpresa mía fue que a este señor me lo encuentro, nos conocimos, tuvimos la oportunidad de conocernos, entrenando en un gimnasio de boxeo. Hace 2 o 3 años, no sé cuándo. ¿Por qué el box? Bueno, vos sabés que siempre me gustó el deporte, ¿no? Primero, yo no creo en la falsa separación entre el trabajo intelectual y el trabajo físico, ¿no? Viste que está... Sí. Creo que ahora no existe más eso, pero había una especie de pose del intelectual que no... Aparte que es una falsedad, porque en realidad, si vos te pones a ver un poquito, hay un montón de escritores... Sí, de ejemplos, sí. De ejemplos que han sido fanáticos del deporte, o que han practicado el deporte, o que han escrito sobre el deporte. Pongamos... Por ejemplo, Norman Mailer hacía boxeo, Cortázar era fanático del boxeo, Murakami es maratonista. Bueno,
Vargas Llosa creo que corre también. Bueno, siempre me gustó el deporte, me gustó como todo, como catarsis mental, como diversión, ¿no? Como cosa lúdica. Y yo siempre jugué al fútbol, jugué al tenis, o sea, todos los deportes, hice karate de chico, hice todo más o menos mal, pero con ganas, digamos, ¿no? Y bueno, en un momento, y siempre me gustó el boxeo, siempre me gustó ver, siempre vi boxeo y me gustó, siempre me gustó. Me acuerdo de los años 80, 90, juntarnos con amigos, con hermanos a ver peleas, creo que como todo el mundo, ¿no? Lo hizo. Y el tema del entrenamiento, bueno, en un momento de mi vida, por una serie de circunstancias, me propuse empezar a entrenar de manera más regular. Digamos, siempre hice las otras cosas medio de manera esporádica, viste que casi ni es una práctica, porque si vos vas a jugar al fútbol una vez por semana es como... Pero esto sí. Pero esto sí, y vos sabés que, mira, pasó algo, yo cuando era chico en la casa de mis viejos vivía enfrente del Gimnasio Olimpia, o sea, en San Martín 2750, sí, que es al lado de una famosa casa de hamburguesa que no vamos a mencionar. Ajá. Y entonces yo a Osvaldo Salami los conozco de toda la vida. Y después yo me mudé con mi familia a Barrio Candotti Norte y el gimnasio se mudó también. Entonces, y un día, así, cosas sin pensarlo, tomé la decisión de empezar a entrenar. Me reencontré con Osvaldo después de muchísimos años y ya el primer día me encantó. Quedé hecho polvo, pero me encantó. Y yo creo que el entrenamiento te hace muy bien, como te digo, a nivel de manejo de estrés, a nivel de sentirte bien, a nivel de eliminación de toxinas. ¿Lo recomendás? Sí, lo recomiendo abiertamente y me encanta ver boxeo, me encanta entrenar. También digamos que yo ni siquiera hago el entrenamiento nomás, no peleo ni nada por el estilo. Soy pacifista, pero me gusta mucho el entrenamiento. Y como te digo, hay muy interesantes relaciones. De hecho, tengo un texto sobre eso, sobre la relación entre el deporte y el trabajo intelectual, que es muy interesante. Estos casos que te mencioné son algunos, pero bueno, Hemingway hacía boxeo también, Fitzgerald creo que también. Es decir, hay una cuestión que es muy interesante en el modo en que el deporte opera sobre el cuerpo y creo que sobre la mente también. Sobre la mente, porque a mí me gustaba pensar en su momento que cuando uno hace deporte es como que la cabeza hace una especie de síntesis por ahí o encuentra la resolución a un problema, ¿no? Funciona de maneras misteriosas, pero creo que funciona. Sí, es para recomendar. Totalmente. Ahora te voy a llevar a un terreno un poquito más duro, digamos, porque estamos, vamos a llamarlo así, saliendo de la pandemia, que comenzó en el 2020 y bueno, la pregunta es esta: ¿qué opinión tenés o qué mirada tenés con respecto a cómo fue el tratamiento que le otorgaron los medios de alcance nacional? O los medios, me encantó una frase que sentado ahí dijo Sergio Ferreira, del ET10, los medios porteños de alcance nacional. Es una frase que me encantó y que la rescato para este momento. ¿Qué opinión tenés? Bueno, yo creo que lo primero que sucedió con la pandemia fue la perplejidad de encontrarse ante algo totalmente desconocido, ¿no? Creo que el primer impacto dentro de los medios es cómo manejamos esto que no sabemos bien qué es, digamos, ¿no? Eso no impactó solamente en los medios, impactó en todos lados porque es como la apertura hacia algo desconocido. En algunos casos la lectura que hay general es que en algunos casos pareció sobredimensionarse el problema y en otros casos pareció minimizarse el problema, ¿no? A mí no me gustaría que eso se ponga en una lectura ideológica, porque si no pareciera que los medios que hoy critican fuertemente la cuarentena, en ese momento minimizar los impactos que podría tener, ¿no? Claro. Lo que quiero decir es que el primer impacto en los medios es no sabemos bien qué hacer con esto. ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo contamos esto? ¿Cómo contamos la tragedia? ¿Cómo contamos primero una amenaza global
Porque ahí hay un montón de elementos que están en juego. Digamos, si vos al día de hoy te fijas en las estadísticas de la cantidad de mortalidad y demás, comparado con otras epidemias, pareciera... Es igual o O menor. menor, claro, o mucho menor, digamos, ¿no? Y después lo que me parece es que a lo largo del tiempo... ¿Vos crees, Sí. disculpa, ¿vos crees que los medios nacionales tienen noción del verdadero alcance que tienen en su, digamos, en su alcance? O sea, lo que dice alguien que está, no sé, en Constitución y puede impactar en la forma de pensar, la forma de vida de alguien que está en Misiones o alguien que está en Tierra del Fuego. ¿Crees que tienen noción ellos de eso? No sé si tienen noción, lo que sí sé es que creo que generan opinión e influyen fuertemente, porque, a ver, el consumo de medios nacionales en el interior es monstruoso, digamos, ¿no? Eso no creo que nadie lo desconoce, digamos, ¿no? Ahora, creo que lo que vos vas, Gustavo, es el modo en que el establecimiento de esa agenda que está organizada en la capital federal se aplica muchas veces en Misiones o en Santa Fe o en Córdoba, ¿no? Ahí hay una cuestión que es la permanente tensión entre los medios nacionales y los medios locales y cómo se administra eso, ¿no? En realidad la lógica sería, y muchas veces es efectivamente lo que sucede, que el medio provincial o local tiene el valor agregado que es esa información que no tiene el medio nacional, con lo cual ahí está su valor agregado, digamos, ¿no? Y yo creo que por lo menos lo que Bueno, yo... y ahí te tengo que preguntar Sí. entonces, ¿y cuál es la mirada de cómo trabajaron los medios locales a este tema? Bueno, por lo menos lo que yo vi es que, digamos, creo que se trabajó de manera responsable y bastante equilibrada y creo que se cubrió muy bien. Yo, como te digo, estoy ahora haciendo un trabajo que es una especie de editor general del diario. Yo creo que el diario se le dio muchísimo lugar a la cobertura de la pandemia. Creo que la voz local estuvo muy presente y la voz regional también. Y creo que eso digamos, creo que el fenómeno se describió adecuadamente. En otros medios que conozco, provinciales o locales, creo que también pasó lo mismo. Yo creo que la cobertura fue buena luego de un primer impacto, insisto, en el que todos nos vimos envueltos porque nadie sabía cómo responder a eso. Ahora, lo otro que vos me estás preguntando, que es un poco la tensión entre la cobertura nacional y la cobertura provincial, bueno, ahí me faltarían elementos para hacer una evaluación, ¿no? Porque yo creo que ahí habría que tener más elementos o más datos de lo que yo tengo en este momento para hacer una especie de contraste sobre cómo se cubrió, ¿no? Creo que como sucede muchas veces en el periodismo, uno, digamos, va tratando de resolver esos problemas en la cotidianidad, o sea, porque no tenés cómo... Sí, el vértigo de las noticias que vivimos hoy. El vértigo de la noticia digamos, a ver, y la propia dinámica en la que la urgencia te va comiendo, o sea, necesitas responder a algo con ciertos reflejos inmediatos y en el momento no sabes si estás haciendo un trabajo correcto, ¿no? Capaz que eso lo podés ver más adelante. Capaz que si ahora vemos y nos ponemos a analizar bien cómo fueron las coberturas en los diversos periodos de la pandemia, por eso, tío, eso me parece que requeriría un análisis, que seguramente se va a hacer, o ya se estará haciendo, digamos, ¿no? Pero me parece que para tener una estimación más concreta, habría que hacer un análisis más detallado de los datos que yo tengo, de la opinión que pueda tener, ¿no? Con respecto a eso, estaba recordando que hace pocos días el gerente de noticias de TN, que es un canal de alcance nacional, del turno mañana, declaraba a un medio aquí de la ciudad de Santa Fe que la estructura de noticias está dividida en un 80% vivo y un 20% de material pregrabado o ya preparado. Entonces, si tenés un 80% vivo, ¿cómo sabés de que el timón, que está llevando bien el timón? Está trabajando sin reducta. Y en los diarios, pese a que eso
no está el vivo, lo que vos tenés son los horarios de cierre muy acotados. Entonces, se trabaja, por eso te digo, en ese contexto, y trabajando en una urgencia con los horarios de cierre y con los materiales que te llegan o no te llegan y que hay que editar, yo creo que se hizo un trabajo de cobertura, por lo menos hasta donde yo lo veo, responsable y correcto. Pero te insisto, yo creo que eso daría lugar para un análisis tipo una investigación más exhaustiva, claro, porque esto que te digo yo ahora, capaz que si vos ves los materiales y los analizás realmente, podés sacar conclusiones que no sean exactamente estas, ¿no? Pero creo que se trabajó frente a un fenómeno inédito, con las urgencias del caso, y también con otra cosa que nosotros por ahí nos olvidamos, que es, vos fíjate que la propia Organización Mundial de la Salud cambió su opinión 20 veces sobre lo que era la pandemia, los alcances de la pandemia, Claro. si debía llamarse o no pandemia, Claro. que cuántos casos representaban el porcentaje necesario para que fuera una pandemia. Entonces, si vos pensás que un organismo de esa magnitud, o que incluso los gobiernos de los países estaban absolutamente perplejos frente a esto, bueno, los medios hicieron lo que pudieron en ese sentido. Lo que sí creo que está pasando hoy en los medios muy fuertemente, que es un perfil ideológico, es la lectura de lo que pasó, o sea, la interpretación de lo que pasó. Ahora vos lo ves claramente todos los días, que está un sector del periodismo hipercrítico con la cuarentena y con todo lo que el gobierno nacional hizo sobre la cuarentena, y otra parte que decía, si no se hacía esto, las consecuencias hubieran sido muchísimo peores. Pero ahí ya hay una lectura sobre el hecho consumado y es una lectura política e ideológica. Entonces, Sí, y tiene encima, una carga. claro, y encima en un momento de elecciones, ¿no? Pero por eso, esa es una lectura que se hace a posteriori, te diría, digamos, ¿no? A posteriori, cuando digamos, el modo en que se trabajó, uno lo puede tener y lo puede analizar. Cuando vos estás en el momento, es más difícil hacer ese análisis. Dani, nosotros venimos de una época analógica, por así decirlo, y estamos en una etapa de transición Sí. a un mundo digital, a una vida digital. Hoy en día tenemos las redes sociales. Uh-huh. Mi pregunta es la siguiente: ¿la utilizás? Uh-huh. ¿Le das un uso? ¿Te nutrís de ellas para aplicarlo en tu trabajo? Sí, yo soy un dinosaurio analógico, como vos bien decís, Gustavo. Yo le digo a mis hijos que soy un dinosaurio analógico. Pero bueno, por imperio de las cosas, uno tiene que... Mira, y aparte nunca estuve en contra de la tecnología, nunca fui muy tecnológico, pero cuando uno empieza a usar esas herramientas, y yo capaz que estoy diciendo una bestialidad, pero yo creo que son herramientas, o sea, herramientas en el sentido de que son modos de hacer cosas. Por ejemplo, de buscar información, por ejemplo, de obtener, no sé, yo siempre lo pienso por deformación literaria como una gran biblioteca infinita, como diría Borges, ¿no? Una biblioteca de Babel donde uno puede acceder a, no sé, videos, textos, fotografías, información, música, películas, lo que quieras. Es una cosa fascinante, digamos, ¿no? Desde ese lugar es fascinante. En la primera etapa de Facebook y todo, no tenía nada. Yo era como... Estaba en una época de ostracismo, digamos, ¿no? Durante muchos años tampoco tuve celular, digamos. Pero bueno, en un momento lo empecé a usar por necesidad y porque también el fenómeno de esos usos explotó a niveles que no se pueden desconocer. Entonces, uso redes sociales, uso bastante en realidad, me desconozco a veces, pero me parecen muy interesantes y los uso mucho. Ahora, también creo lo siguiente, ¿no? Y acá me voy a poner un poco en analógico. Me parece que nosotros, la gente de nuestra edad o de nuestra formación, ve las redes sociales como eso, como una herramienta, como un soporte, o como un medio, si querés, como un metamedio, si querés, para hacer cosas. Pero creo que nosotros tenemos una formación previa que nos permite usarlas
como te digo, o para buscar información, o para buscar contenido. Es decir, nosotros tenemos una idea previa sobre el uso de esas redes. Creo que esas redes no son un fin en sí mismo. Cuando vos no tenés esa mirada previa sobre para qué usar las redes o qué utilización le podés dar, y lo único que hay es la red, me parece que falta una instancia, digamos, ¿no? Una instancia de formación y de comprensión de ese fenómeno, ¿no? O bien nosotros entendemos el fenómeno desde otro lugar, ¿no? Obviamente está toda la cuestión de los millennials y centennials que son nativos digitales, y que tienen otra cabeza, otra mirada, y que lo que yo les estoy diciendo les va a parecer una herejía, pero creo que así es como lo usamos nosotros. Ahora ellos tendrán sus propios usos que por supuesto nadie va a condenar. Por ejemplo, mis hijos no ven televisión, no existe la televisión para ellos. Sus medios de información y de entretenimiento son los teléfonos, básicamente, ¿no? Y eso no es moralmente cuestionable, no está ni bien ni mal, es lo que es de acuerdo a la evolución de los tiempos, digamos. A mí me hubiera gustado que estos chicos tuvieran una formación más tradicional, pero bueno, me pega el viejazo, creo, ahí, digamos. Me parece que me pega un poco el viejazo. Hay que entender también a estas nuevas generaciones que usan esas herramientas, esos soportes o esos medios, no sé cómo se denominan exactamente, con una pretensión. Y después, bueno, hay un montón de derivaciones ahí, que es la invasión sobre la privacidad o la exposición de la vida privada. Sí, la seguridad personal. La seguridad personal. Sí. Hay un montón de elementos que derivan de ahí. Sí. En el caso mío, yo lo uso, hay un uso social, si querés, que hacemos todos, pero yo en un momento, hace un tiempo, descubrí, digamos, lo interesante que es el uso para la difusión de cosas que uno hace, de trabajos, de lo que sea. E insisto, siempre, por lo menos en mi lectura, está esa cosa fascinante de esa especie de biblioteca o de enciclopedia infinita donde uno puede encontrar prácticamente lo que sea. Yo lo veo desde ese lugar. Seguramente los jóvenes tienen otra mirada, digamos. Pero me parece que en cualquier cosa nunca hay que ponerse, como diría Humberto Eco, como un apocalíptico, ¿no? Claro. Es decir, porque no sirve de nada y porque el curso de la historia no se puede modificar, digamos. Sí, y es un tema, esta es una de las preguntas que, digamos, ya están fijas en el cuestionario y hay a veces respuestas dispares porque obviamente las miradas son personales, muy personales con respecto a este tema y seguramente como vos decías, un nativo digital va a tener una mirada muy contrapuesta a lo que podemos opinar vos o lo que puedo opinar yo. Así que bueno, vamos llegando al final de la entrevista. Quería preguntarte también sobre tus libros, sobre tus trabajos publicados. ¿Ya cuántos libros llevas? Bueno, tengo 5 libros publicados. A ver, yo publiqué primero un trabajo en un libro de un concurso que gané de la Academia Nacional de Periodismo en el año 2002. Eso salió como libro, pero era un artículo. Y después publiqué en el año 2014 un conjunto de textos breves que se publicaron en el diario que se llama Miscelánea Breve. Eso lo publiqué con la UNL. Después en el 2016 publiqué un trabajo académico que hice sobre Borges, que se llama Borges Periodista, que es casi un chiste porque es... No, pero toma la producción ensayística y periodística del joven Borges, que es un trabajo que hice para una maestría en la Universidad Nacional de Rosario. Eso se publicó en el 2016 en la editorial Biblos de Buenos Aires. Después en el 2018 publiqué un libro que se llama Conversación junto al fuego, que son ensayos también por la UNL, que también es una copia de trabajos que publiqué en el diario en su momento. Y después estos últimos años tuve la caradurez de publicar 2 poemarios que nunca había publicado. El primero se llama Oceánica, que salió en el 2019 y lo publicó la editorial de la Universidad Católica de Santa Fe, y este año salió en modalidad virtual, en libro virtual, todavía no en papel, un libro que se llama El Afuera, que es justamente una
una reflexión, yo decía en la nota del diario, no es un libro sobre la pandemia, pero es un trabajo que reflexiona poéticamente sobre el espacio y el tiempo cuando son alterados completamente, que es lo que pasó en la pandemia. Claro. O sea, nosotros un día nos levantamos y nos dijeron no puede salir más. O sea, Sí. ¿no? Entonces es un libro que está un poco construido sobre o a partir de los efectos de la pandemia en las personas, y es un conjunto de poemas. Y bueno, la verdad, Gustavo, que para mí es una gran alegría, porque vos sabés que publicar es muy difícil, que bueno, las editoriales tienen sus Sí. complicaciones, y para mí es una gran alegría poder publicar, porque en un punto, bueno, y vuelvo al comienzo, ¿no? En un punto es lo que siempre quise hacer, y modestamente más o menos lo fui haciendo. Y ahora, porque mucha gente me pregunta, ahora estoy en un periodo de vagancia consciente. Que son apropiadas también. Estoy en un periodo de latencia, un periodo de latencia. Agazapado. Agazapado, y bueno, no sé, en algún momento, no sé, volveré a hacer algo, Bueno, supongo. por ahí va la última pregunta Sí. de esta entrevista. ¿Cuál sería a futuro, o sobre qué te gustaría escribir en tu próximo libro? Decir, este es el libro, este es el legado que voy a dejar. ¿Cuál sería? Mirá, no sé, yo siempre me sentí muy cómodo en el ensayo libre, digamos, el ensayo literario, el ensayo periodístico, más que en la poesía, que es un terreno que bueno, que tiene sus cultores profesionales, y yo no lo soy. Yo soy un atrevido, digamos, ¿no? Y siempre me he sentido más cómodo en el ensayo que en la poesía, y que en el texto académico, ¿no? El texto académico porque hice mis posgrados, pero yo no soy un académico, digamos, no sé, he hecho cosas, pero no me considero un académico en el sentido de tener una carrera académica y de seguir con eso ad infinitum. Entonces, creo que lo próximo que voy a hacer en algún momento es algo dentro del género ensayístico. Honestamente no sabría bien, pero yo creo que de los libros que publiqué, creo que el que no sé si tiene un grado de madurez, o el que más me gusta a mí es Conversación junto al fuego, que es donde yo creo que encontré, no te voy a decir un estilo propio, porque eso sería una caradurez imperdonable, y porque estilo tienen los grandes, digamos, ¿no? Un camino literario. Pero encontré un tono, encontré unos temas, encontré unos modos con los que me siento representado, ¿no? Y yo creo que ahí hay algo que es medio una pequeña invención propia, que me gustaría continuar en el futuro, porque hay una cosa que es, primero es eso, lo que te digo, digamos, uno sabe dónde se siente más cómodo, o sea, uno puede tocar varios tonos, pero uno sabe dónde está su norte. Y por otro lado, yo creo que ahí hay una cosa que yo empecé en Miscelánea, es decir, que fue una cosa que realmente fue, no sé si madurando es el término, pero fue yendo hacia un lugar que encontró una cierta maduración en Conversación junto al fuego, y que quizás pueda seguir en algún momento, en un próximo libro, que no tengo, realmente lo digo, no tengo la más mínima idea de cuándo será, ni cómo, ni sobre qué temas, pero creo que va a ir más o menos por ahí. Bien, bueno, vamos a brindar con agua por esta entrevista, Un placer, para aquel querido futuro amigo. libro, y bueno, nos volveremos a encontrar en algún gimnasio de box. Te estoy esperando. Bueno, muchas gracias, Gustavo, y gracias, Ernesto. Un placer venir, la verdad.